El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Muchas gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este texto que acabamos de escuchar forma parte del discurso misionero de nuestro Señor Jesucristo. El Señor envía a sus apóstoles a predicar, a evangelizar. Y al final de su vida, antes de subir a los cielos, es el gran mandato misionero que hace el Señor a sus apóstoles, a los discípulos y a la Iglesia entera, ¿no? La Iglesia tiene que cumplir con esa misión, es parte esencial de la Iglesia ser misionera, es decir, anunciar el Evangelio a todos los hombres, de todos los tiempos, hasta su retorno, ¿no? El retorno de Cristo en la gloria, para que todos puedan conocer la verdad, adherirse a la verdad, amar la verdad y ponerse en camino hacia la salvación, poder recibir esa gracia que el Señor ha depositado ahí en su Iglesia. La Iglesia no puede dejar de anunciar la verdad. Cada uno en su lugar, ¿no? El sacerdote tiene una misión particular para predicar con autoridad la palabra de Dios, pero todos laicos también tienen que anunciar el Evangelio, dar testimonio de Cristo, de la verdad de Cristo. Pues volvemos al texto de hoy. Forma parte entonces de ese discurso que el Señor hace, adiestrando a sus apóstoles para la misión. Vayan, anuncien el Evangelio. No solamente que los envía y les da autoridad y poder, incluso para hacer milagros, para confirmar esa palabra con milagros, sino que les muestra, les da instrucciones sobre cómo deben comportarse a la hora de anunciar la verdad. Cómo comportarse en la misión. Y concretamente estos pocos versículos de este domingo, el Señor hace referencia a cómo comportarse ante la adversidad. Cuando a la hora de anunciar el Evangelio, de dar testimonio, aparece la dificultad,
el fracaso, la incomprensión, el rechazo, la persecución, cómo comportarse. En un primer aspecto, uno podría, humanamente hablando, decir, bueno, si encuentro dificultades, a lo mejor no es el momento, tendría que esperar el momento oportuno. Humanamente uno lo puede expresar así, pero el Señor nos dice otra cosa, ¿no? Él, en primer lugar, dice que hay que anunciar el Evangelio, no callar, siempre. No hay que huir ni posponer, es algo urgente para la salvación del prójimo. Y entonces dice, en primer lugar, no teman. Los está enviando a predicar. No teman a los hombres. No tengan miedo. Literalmente, si vamos al original griego, la mejor traducción sería, dejen de tenerles miedo. Frente a una persecución, incluso una persecución que puede terminar en la muerte, el Señor dice, no les tengan miedo, dejen de tenerles miedo. No hay que silenciar el mensaje de Cristo, no hay que callar y anunciar el mensaje completo. Uno podría decir, podría elegir, bueno, esto no, porque esto va a incomodar, esto va a crear dificultades. Eso sería como adaptar el mensaje al mundo, como muchos quieren hacer actualmente, adaptar el mensaje de Cristo a los tiempos modernos. Y entonces aceptar un montón de cosas contrarias al Evangelio. El Evangelio no cambia, la verdad es la misma. Hay que anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, dice San Pablo, porque allí está la salvación, allí está la luz. Aunque el que anuncia el Evangelio reciba persecuciones, lo que sea, incluso a riesgo de perder la vida. El Señor dice, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítalo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas, desde los terrados, ¿no? Anunciar incluso esa enseñanza de Cristo más personal, ¿no? El Señor se reunía con los apóstoles, les explicaba el misterio para que profundicen en ese misterio, pues llegará un momento en que nada va a quedar en secreto, todo va a ser anunciado. No hay nada que no llegue a saberse, lo que les digo en lo oculto, repítanlo a pleno día. Anunciar el mensaje de Cristo, no callar, y el mensaje completo. El Señor nos llama a ser valientes entonces, a no tener miedo. Esa palabra de origen griego, la parresía, la valentía, que uno ve en los apóstoles, en primer lugar. Uno ve los hechos de los apóstoles. Al principio los apóstoles tenían miedo y no sabían cómo cumplir ese mandato de Cristo, especialmente después de la pasión, cuando el Señor ya se fue al cielo y tenían que conquistar el mundo, tenían miedo. Pues la fuerza del Espíritu Santo vino a darles esa fortaleza, esa valentía de anunciar el Evangelio. El mismo día de Pentecostés se reúnen muchos, hubo una especie de temblor y empezó San Pedro, que era medio cobarde en un principio, por eso lo negó, y con valentía empezó a anunciar el Evangelio. Y ese día se convirtieron muchos. Y uno ve en la vida de todos los apóstoles cómo con valentía anunciaron el Evangelio, llegando a sufrir persecuciones. La vida de San Pablo, por ejemplo, ¿no? Cárceles, cadenas, azotes, naufragios, miles de cosas, peligros de muerte y en última instancia la muerte. A San Pablo, por ser fiel a Cristo, le cortaron la cabeza. San Pedro, por cumplir con su misión, después de haber hecho un bien enorme, de haber llevado adelante la Iglesia con gran esfuerzo, con gran valentía, pues murió crucificado como Cristo. Cabeza abajo, dice, no soy digno de morir como mi Señor.
El que había sido en un principio medio cobarde fue valiente hasta la muerte. Y así todos los apóstoles. El Señor nos invita hoy a ser valientes. Naturalmente somos así medios tímidos y cobardes. Cuando tenemos que dar testimonio y sufrimos la burla, el rechazo, el ser dejado de lado, la amenaza, la persecución. Ya se ven algunas cositas de persecución, pues ahora se va a ver con más claridad quiénes son los católicos verdaderos. A veces en algunos ambientes de trabajo, laborales, bueno, mejor aquí ni digo que soy cristiano, no puedo ni decir tal cosa porque se van a burlar de mí. Que fácilmente aflojamos en eso. El Señor dice, tienen que ser valientes y dar testimonio de Cristo, con la palabra y con el ejemplo, principalmente con el ejemplo, porque si no, tiramos por tierra la palabra. Podemos hablar bonito, convencer a lo mejor a alguien, pero después mis obras van por otro camino. Entonces, bueno, este es como todos, ¿no? Y rechazan el mensaje. El mensaje tiene que ser claro, completo y tiene que estar respaldado por mi vida, por mi ejemplo. Soy un pobre pecador, pero hago todo lo posible, sinceramente, por vivir mi fe. Eso contagia, eso convierte a las otras personas. La hipocresía no sirve. Dar testimonio al Señor nos llama a esa parresía, a esa valentía. Ayer celebrábamos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, aquel precursor de Cristo que le cortaron la cabeza por decir la verdad, por dar testimonio. Y especialmente en un tema tan delicado como es el matrimonio. Hoy es difícil decir esta verdad. El matrimonio es uno con una para siempre. Hasta que la muerte los separe, hay un sacramento y una bendición de Dios. Esa es la verdad y siempre será así. El divorcio es muy común, la separación es muy común, la oportunidad de rehacer mi vida, eso cada día va más profundamente, ¿no? Entonces decir esta verdad incomoda a muchos y se puede sufrir persecución, ¿no? Más allá de la situación particular, con la debilidad, con la historia personal, Dios comprende, Dios es misericordioso, pero la verdad no hay que silenciarla, porque la verdad es luz y es el camino que nos conduce al cielo. Pues precisamente San Juan Bautista, por dar testimonio del matrimonio, diciéndole al rey, no es lícito lo que estás haciendo, no se lo decía a cualquiera, sino se lo decía al rey. Y sabía que era un rey poderoso y malvado que le podía cortar la cabeza, como efectivamente sufrió el martirio, ¿no? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Le molestaba ciertamente al rey Herodes eso, y especialmente a la mujer que buscó la forma de vengarse en el momento oportuno, esperó el momento y logró que le cortaran la cabeza, ¿no? Gran ejemplo de San Juan Bautista y de todos los mártires de la historia, cada uno con su historia personal, nos dan ejemplo de eso, de no callar ante la persecución. Hace unos días atrás, el jueves, concretamente, dos grandes santos, Santo Tomás Moro y San Juan Fischer, mártires. Uno, canciller del rey, de Enrique VIII, allí en Inglaterra, el segundo del reino, y el otro, un obispo santo. Pues una gran multitud y todo el pueblo y toda la jerarquía, incluso episcopal, defeccionó. El único que se mantuvo firme en la verdad fue San Juan Fischer, un obispo valiente, como pocos, que se mantuvo en la verdad. El rey quería apartarse de Roma por intereses personales, matrimoniales, y él se mantuvo firme y sufrió la persecución. Y Santo Tomás Moro, canciller del rey,
abogado, perdió no solo su puesto, ¿no?, con todo lo que eso significa, sino que perdió su vida. Pasó mucho tiempo en la cárcel, sufrió amenazas, hasta que le cortaron la cabeza. No puedo, en conciencia decía, no puedo. Tenía un gran aprecio al rey, el rey lo quería mucho, buscaba la forma de sobornarlo, de convencerlo, empezó a presionarlo y él no cedió en nada, hasta que también le cortaron la cabeza, ¿no? Gran ejemplo. Todo un reino, toda Inglaterra se alejó de la Iglesia Católica. Solo se mantuvieron firmes un obispo y un abogado, el canciller del rey, Santo Tomás Moro. Ejemplos, ¿no?, de fidelidad a la verdad, al bien, a la propia conciencia. Aunque venga lo que venga, ¿no? El Señor repite varias veces esa frase, no teman, no tengan miedo. Vuelve a repetir versículos más adelante, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Hace referencia directamente a la muerte, ¿no? No tengan miedo a las burlas, a las amenazas, al desprecio, pero concretamente no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Hasta dónde pueden llegar los enemigos? No más allá de la muerte, y eso es secundario. Lo importante es el alma. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No tengan miedo, aunque tengan que morir. Y por otro lado, tengan miedo, teman más bien al que puede arrojar al lugar de castigo, a la gehenna, el alma y el cuerpo. Es decir, el infierno. Dios es el que nos va a juzgar y podemos ser condenados por tener temor a los hombres y no tener temor a Dios. El Señor nos dice al revés, no tengan miedo a los hombres, aunque los maten. Teman a Dios. Teman a Dios. Es una amenaza que se ha repetido algunas veces. Como exorcista, ahí el demonio me decía, te voy a matar. El demonio siempre quiere hacer daño, ¿no? Generalmente no lo dejan, o los ayudantes me ayudan para que no me golpeen. Pues bueno, a veces hacen referencia a eso, te voy a matar, te voy a quitar de lado, pero noté que me lo repitió varias veces y me di cuenta que no se refería al cuerpo, se refería al alma, ¿no? Te voy a hacer caer, ¿no? Eso es una victoria mayor para el enemigo que matarme. Pues si me mata, peor va a ser para él. Si muero cumpliendo con mi misión, el Señor me conceda la gracia, la fortaleza, pues me voy al cielo, peor va a ser para él, ¿no? Y con esa muerte purificaría mi alma de un montón de pecados que tengo todavía, ¿no? Pero se refería al alma, te voy a hacer caer, te voy a matar. Pues no te tengo miedo, aunque en el fondo un poco de miedo hay siempre, ¿no? Pero miedo al pecado más que a todas las otras cosas. Miedo a Dios, que no es un miedo, sino que es el temor, el santo temor de Dios. Dios es Dios, Dios me ha dado todo. Él es la majestad infinita, Él es el dueño de todo, a Él le tenemos que tener respeto y santo temor para no ofenderlo. Y obramos al revés, tenemos temor a cualquier pequeñez o a cualquier hombre, mujer que tenga algún poder y que me pueda a lo mejor dejar, no sé, sin trabajo o sin fama, etcétera, ¿no? Sé que esto es fácil decirlo y es difícil vivirlo, pero el Señor nos invita a eso. No tengan miedo los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Todos los mártires, repito, nos han dado ejemplo de eso. Joselito, aquí en México, un jovencito
como muchos monaguillos que están acabando su retiro espiritual precisamente para fortalecer su fe, pero Joselito tenía la edad de muchos de ustedes y frente a esa persecución tenía que renegar de Cristo. Y él dijo, no, yo no voy a renegar de Cristo, aunque me maten. Lo torturaron y con gran valentía dijo, viva Cristo Rey, hagan lo que quieran conmigo, nos vemos en el cielo, me voy directamente al cielo. ¿No? Qué gran ejemplo. ¿Cuántos ejemplos hay en la Sagrada Escritura también? En el Antiguo Testamento, aquella historia hermosísima de los macabeos, los 7 hermanos de todas las edades, 7 hermanos varones, perseguidos por el rey Antíoco. La mamá los ayudaba a ser fieles y sabía que los iban a matar. No renieguen de Dios, sean firmes, nos vamos a volver a ver en el cielo, sean valientes. ¿No? Y murieron uno tras otro por ser fiel. No importa que, le decían directamente al rey, no importa que me mates, me voy con Dios, Dios me resucitará. Decían así con gran fe, y eso en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, antes del ejemplo de Cristo que murió y resucitó. Voy a recuperar estos miembros, ¿no? Le cortaban la lengua, las extremidades, y voy a recuperar estos miembros, los entrego por ser fiel a las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros antepasados, a Dios. El ejemplo de los macabeos. San Agustín, que este gran padre de la Iglesia, que tiene frases muy hermosas, comentando esto de no temer y a la vez temer a Dios, pero no a los hombres. Dice, temamos para no temer. Temamos a Dios para no temer a los hombres. El temor, dice San Agustín, del Señor es la esperanza de la fortaleza. El temor al Señor es la esperanza de la fortaleza. Temo a Dios, por eso no temo a los hombres. Soy fuerte, tengo esa esperanza. Y dice también San Agustín, temamos prudentemente para no temer infructuosamente. La prudencia nos indica temer a Dios, a quien debemos temer, para no temer infructuosamente, para que el miedo aquí en el mundo no nos paralice, no nos impida hacer el bien o alcanzar algún día la santidad. Temamos prudentemente delante de Dios para no temer infructuosamente. Y hace un juego de palabras ahí, pone en boca de un mártir, ¿no? Dice, diga el mártir, no te temo, frente al perseguidor, ¿no? No te temo porque temo. No te temo a ti porque temo a Dios. San Agustín suele jugar mucho con esas palabras, tiene frases geniales. Y por ahí cuesta un poquito el tema del temor a Dios, que no es miedo, sino es un respeto a Dios y es un santo temor, porque he recibido todo de Dios. Porque sí, nomás lo voy a ofender, no, es mi Padre el que me ha dado todo. Ese es el santo temor de Dios. Se ha perdido el santo temor de Dios, por eso pecamos tan fácilmente, porque no tengo temor a Dios. Especialmente los pecados ocultos, pues no soy consciente de que no hay nada oculto para Dios, que Dios me está mirando. Santo temor de Dios, hay que pedir esa gracia. Y ese temor a Dios me lleva a la confianza. Continúa el texto. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del cielo. Ese temor a Dios me lleva a la confianza. Estoy en manos de Dios. Si Dios cuida a los pajarillos del campo, que valen una monedita, no valen nada, un pajarito que no se cae sin que Dios lo permita, y los cabellos de la cabeza,
están contados, Dios tiene en cuenta todo. Yo valgo mucho más que todos los pájaros del mundo. Entonces estoy en manos de Dios. ¿Por qué entonces temer por lo que pueda venir, por lo que me pueda pasar o porque me puedan matar incluso? Si estoy en manos de Dios. Me lleva a la confianza ese santo temor de Dios. Estoy en manos de Dios. Dios cuida de mí, Dios me ama. Confío en Él, venga lo que venga. El temor me lleva a la confianza y la confianza me lleva a confesar, es decir, a dar testimonio de Cristo. Continúa el último versículo del texto de hoy: a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre. El que no se deja llevar por el miedo y me reconoce, soy cristiano, soy católico, por eso digo esto y por eso actúo así y no importa lo que pase. El que me reconoce delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Una promesa muy hermosa que me prepara el cielo. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Pues eso, lo que estoy diciendo, no solamente les pega a ustedes, sino a mí mismo, ¿no? Me predico a mí mismo para ser valiente a la hora de dar testimonio. Desde las pequeñas cosas hasta cosas más importantes, más grandes, que pueden tocar mis bienes, mi salud, mi fama, mi puesto de trabajo. ¿No? Tengo que ser valiente. Pequeñas cosas como puede ser, ¿no?, cuando, no sé, dar testimonio a la hora de pasar delante de una iglesia y hacerme la señal de la cruz, como cuentan en la vida del Padre Pío, que un discípulo de él pasó con unos amigos delante de la iglesia y por vergüenza no se hizo la señal de la cruz. Ya lo he dicho varias veces este ejemplo, y siempre me lo acuerdo. Por vergüenza no se hizo la señal de la cruz, no vaya a ser que se burlen mis amigos. Y en ese instante escuchó el cachetazo y recibió el cachetazo del Padre Pío, que espiritualmente lo venía siguiendo, parece, y le pegó. Y escuchó la voz del Padre que dijo: cobarde. Después, cuando fue a visitarlo, confirmó que realmente había sido así, ¿no? Estoy contigo, te voy a ayudar, no seas cobarde. En una cosa tan pequeña, por no sufrir una pequeñez. Pues en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, ¿cuántos no se animan a llevar ni siquiera un rosario en el cuello porque mejor llevo algo de moda, pues no va a ser que se burlen de mí, y así otras cosas, en la manera de hablar, en la manera de vestir, en la manera de comportarme? Soy cristiano y sí, ¿y qué pasó? ¿No? Ser con respeto, con caridad, pero con firmeza. Vamos a pedirle a Dios esa valentía, esa confianza. A la Virgen le tenemos que pedir, hoy es el día de la Reina de la Paz. El vivir así, de manera íntegra, me da mucha paz. Vamos a pedirle a ella que nos conceda todas estas gracias. En primer lugar, el santo temor de Dios. En segundo lugar, la confianza. El temor me lleva a la confianza. Y en tercer lugar, esa valentía para poder dar testimonio de mi fe. Ave María Purísima.